you have to close it. So just check. You're watching the people that are here, right? Sí, ahorita sí, que lo acabo de... Estaba yo en un canal equivocado. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, Hola, 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 hola. cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor.
poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
asiento, gracias. Buenos días nuevamente a todos. Qué bueno es tenerlos aquí para nuestro tiempo de anuncios. Un recordatorio, el sábado pasado, que fue ayer, tuvimos día de trabajo y lo hemos tenido por 2 semanas seguidas. Ha sido un buen tiempo. Tú sabes que lo hacemos porque es parte para poder glorificar a Dios. Quisiera que la iglesia cada día entienda que el realizar actividades juntos como iglesia es todo para tratar de agradar a Dios y glorificar a Dios. Hemos estado pintando las curvas de, ¿cómo le llamarían en español? Aquí en inglés es más fácil entenderlo como fire lanes. ¿Cómo le llamarían en español las curvas de incendio? Lo rojo en la banqueta. Estamos pintando eso y bueno, el trabajo no se acaba. No cada semana lo vamos a estar haciendo, pero estás invitado. Por 2 semanas no vamos a tenerlo en español, pero todos los que quieran venir este próximo sábado con nuestros hermanos en inglés, van a empezar ellos de las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y regularmente conviven y hay un lunch al final. Entonces, es próximo sábado de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Por favor, los que van a estar para el día jueves 24 de diciembre, mándenle su información a nuestra hermana Mati y qué es lo que pueden traer para compartir. Vamos a tener algunas actividades tomando responsabilidad con mascarilla y tratar de mantener nuestra distancia. No nos vamos a brincar las reglas. Queremos pedirle que se anoten para que sepamos, ¿verdad? Y podamos estar claros con eso. El próximo 8 de enero, reunión de mujeres. Próximo, ¿qué día? 8 de enero. Si se les olvida, bueno, vuelven a escuchar el video. Próximo domingo tendremos clase a las 9:30. Próximo domingo, pero por los días 20 y 27, que son las 2 últimas semanas, el día domingo no tendremos clase. Entonces, solo la próxima semana tendremos clase a las 9:30 y las 2 próximas semanas, el día 20 y el 27, no tendremos clase. Diría uno para que descansen, pero a veces pienso, pero ¿de qué ocupan descansar, verdad? Vienen muchas cosas a la mente, uno que trabajamos y queremos descansar, pero a veces nos podemos dormir noche y a veces no queremos dormirnos, ¿verdad? Hay muchas cosas que pudiésemos cambiar para ser fieles a nuestros compromisos. Pero hay veces, bueno, sí hace falta descansar. Entonces tampoco quiero hacerlo que se sientan como que no tienen ningún día de descanso. El pastor nos llama bien temprano, ¿verdad? El domingo también a la clase. Todo es cuestión de amor, de interés, de motivación. ¿Qué es lo que tú deseas para tu vida espiritual y hasta dónde quieres llegar en amar a Dios, en la manera como tú glorificas a Dios? El día 27, domingo, tendremos reunión con nuestros hermanos en inglés. El día domingo 27 el servicio será español y en inglés. Y lo tendremos muy posiblemente en el salón grande y lo haremos con traducción. ¿Qué más me falta? Creo que era el último. Nada más les recuerdo que para el día 27, ese viernes, se anoten por la mañana. Regularmente les hemos mandado el link para que se anoten. Por favor, anótense y así para que puedan tener un lugar para el servicio por causa de las reglas de COVID. Entonces, ahora te voy a invitar que, así como estás sentado, quiero orar para que tengamos nuestro tiempo de la palabra de Dios, pero también orar por el tiempo de dar a Dios. Recuerda que el dar a Dios es parte de nuestra responsabilidad, siempre es en amor, nunca será en exigencia, nunca será en manipulación. No tengo que hacerte un espectáculo aquí, ni agarrar un versículo bíblico para convencerte de algo que es muy claro en las Escrituras, ¿verdad? Cuando yo amo a Dios y amo a su iglesia, yo quiero dar por amor a Dios, porque yo sé que es mi responsabilidad. Y tratamos de aplicar regularmente los principios que están en Corintios, ¿verdad? Pablo dice, cada quien dé como propuso en su corazón. Y esté preparado, y el primer día de la semana esté preparado. La preparación significa interés, la preparación significa amor, la preparación significa que tu corazón está ahí, por eso te preparas de antemano porque lo estás recordando.
Y Pablo no vemos que haga ningún énfasis en el diezmo del Antiguo Testamento, porque no vivimos bajo el pacto del Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque no vivimos bajo ese pacto. Mucha gente quiere seguir viviendo bajo ese pacto, pero cometen un grave error. Entonces vamos a tener nuestro tiempo de dar, y si tú quieres dar, tenemos un canasto en la parte de atrás, tú puedes pasar y puedes dejar ahí tu ofrenda. Entonces te pido que me acompañes a orar. Padre, muchas gracias por el tiempo que vamos a tener de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a estar alertas, atentos. Gracias por tener a tus hijos aquí, que están con un corazón deseoso de escuchar tu palabra y de ponerla por obra. Sabemos que si te amamos, guardamos tus mandamientos, Señor. Y si te amamos es porque tú nos amaste primero. Y ese es un grande privilegio. Padre, que tu amor siga creciendo en nosotros, que nuestra confianza en ti siga aumentando, para que podamos amarte más debidamente. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para comenzar y quiero que me recuerdes los mandamientos que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es el número 1? Amar a Dios por sobre todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 2. No te harás imágenes. Número 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Se va poniendo más complicado, ¿verdad? Más aumentamos. Número 4. Guardarás el día de reposo. Guardar el día de reposo. Número 5. Honrarás a tu padre y a tu madre. Número 6. ¿Sí no matarás? Número 7. No adulterarás. Que fue el de la semana pasada, ¿sí? El que predicó nuestra hermana. Y hoy nos toca no robarás, que es el número 8. Bueno, ¿qué tanta importancia tendrá que nos los aprendamos? Bueno, pues cómo vamos a amar a Dios si no nos los aprendemos, ¿verdad? Es difícil que pueda amar a Dios en base a algo que yo no conozco o yo no sé. Entonces, ustedes saben que les he enseñado continuamente acerca del evangelismo y que una excelente manera, y no solamente diría una excelente manera, la manera bíblica de evangelizar a una persona es llevarlo a la ley para que él pueda ver que no es tan buena persona como él piensa que es. Si nosotros solamente le ofrecemos la gracia y el amor de un Dios que muere en la cruz sin él haber entendido el problema en el que está, no estamos logrando mucho. Estamos tratando de convencer que reciba algo en lo cual él no necesita, a menos de que primeramente se vean problemas con un Dios que es justo y santo y que lo va a castigar en el día del juicio porque es culpable de pecado, porque ha quebrado su ley que es santa y justa. Y si te has dado cuenta, mientras hemos recorrido este tiempo los 10 mandamientos, nos hemos dado cuenta que todos estos mandamientos son una especie de resumen de lo que es la ley de Dios moral. Es por eso que estos mandamientos tienen aplicación todavía en nuestro día, porque tienen que ver con la vida moral. Hay mandamientos en el Antiguo Testamento que ya no tienen alguna aplicación para nosotros porque tenía que ver directamente con el pueblo de Israel. De algunos de ellos podemos extraer principios, pero muchas de las cosas que ellos realizaban en su vida espiritual, como la liturgia que ellos hacían en el desierto con el templo, no aplica de la misma manera como aplicaba para ellos. Muchas de las reglas que ellos tenían civiles tampoco aplican para nosotros. Y es muy obvio saber por qué, porque para empezar, las condiciones en las que ellos vivían eran muy diferentes a las de nosotros. Ellos vivían en el desierto, cuando Dios les dio un sinnúmero de leyes para gobernarlos en el desierto. Y muchas de ellas, si las traemos a nuestro tiempo, no tendrían ningún sentido. Pero nos podemos dar cuenta que la vida moral, la ley de Dios, cuando tiene que ver con la vida moral, siempre sigue aplicando a nuestras vidas. En una ocasión, para el año, si no me equivoco, 2013, un camión de esos blindados, como has visto tú aquí muchas compañías, camiones blindados en la calle. Este camión iba por el freeway, un freeway de este país, y alguien cometió un error, se abrieron las puertas y se cayó a un sinnúmero de cantidad de pacas de billetes. Y te imaginarás lo que pasó con todos esos billetes en el freeway de alta velocidad. Nada más imagínate un poco. Entonces muchas de las personas se pararon
comenzaron a tomar la mayor cantidad de billetes que podían. Algunos de ellos le tocaron solo billetes sueltos volando por el aire, a otros les tocaron pacas completas. Entonces imagínate a la gente tomando las pacas, metiéndolas rápido a su carro y siguiendo como que nada pasó. O antes de que alguien llegue y se dé cuenta de que tomé algo. Hubo 2 paramédicos que regresaron $120,000 a la policía. Pero cuando se les cuestionó, yo creo que en su sinceridad lo regresaron porque solo pensaron que era dinero obtenido por drogas, que era algún tipo de dinero ilegal y que muy posiblemente estaba marcado. Y que si ellos lo gastaban o algo y después se iban a dar cuenta que ellos fueron parte de los que agarraron. Entonces imagínate si hubiera sido tú el que vas conduciendo detrás de ese camión blindado y se te caen a ti las pacas de billetes. ¿Qué harías tú? No me contestes. Por eso le titulé esta mañana a esta porción de la escritura o este mandamiento que es no robarás. Le titulé no robo, pero hurto. No robo, pero hurto. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que definir, la palabra robo es algo agravado. O sea, una persona que llega al banco con una pistola, encapuchado, y pide que le den cierta cantidad de dinero, va a comenzar a matar a alguien. ¿Verdad? Robo. El crimen es más agravado. Violencia. Va a la aplicación de tomar la voluntad de la persona e ir en contra de la propia voluntad de la persona. Sería algo agravado. Pero si tuviéramos que definir hurto, sería también tomar algo que no te pertenece, pero con la idea de hacerlo sin consentimiento o secretamente. Si yo te preguntara en esta mañana cuántas veces has robado, a lo mejor me dirías nunca. Pero si te preguntara cuántas veces has hurtado, tal vez tu conciencia te contestara en esta mañana. Porque muy posiblemente has tomado cosas sin consentimiento o has tomado cosas secretamente, sin decirle a la otra persona o sin que sepa la persona que debe de saber. Entonces, cuando hablamos de robo, la mayoría de la gente se va a excusar y la mayoría de las encuestas, ¿qué es lo que dicen? Como el 80 y tantos % de la gente que les encuestan con los mandamientos de Dios y llegan al 8º mandamiento, les preguntan que qué tan bien hacen este mandamiento y el 86% dijo que no han fallado en ese mandamiento cuando les hablan de robo. Pero si les cambian la palabra de robo a hurto, posiblemente, ¿verdad? Nadie podría decir que ha cumplido ese mandamiento. Porque hasta cierto punto es lo mismo. Solo que uno es más agravado, uno trae mayores consecuencias, pero al fin y al cabo se está quebrando también la ley de Dios. 2 cosas te quiero enseñar en esta mañana. La primera es, ¿qué es lo que prohíbe Dios en este mandamiento? El mandamiento es muy corto, leámoslo. Te voy a pedir que vayas a tu Biblia, Éxodo capítulo 20 y verso 15. Éxodo capítulo 20 y verso 15, el 8º mandamiento. No hurtarás. Ya acabamos. Muy corto, ¿verdad? No hurtarás. Entonces es importante la definición de la palabra ahí. La definición de la palabra que más cabe ahí es no hurtar más que no robar. ¿Verdad? Porque el no hurtar aplica para todos los seres humanos. Y el no robar aplicaría posiblemente para aquellos que han cometido crimen agravado de robar. Pero al final y de cuentas, la mejor traducción ahí es no hurtar. No tomar cosas secretamente o sin el consentimiento de otra persona. ¿Qué es lo que Dios prohíbe en el 8º mandamiento? Bueno, el tomar la propiedad ajena. De una manera simple, ¿verdad? ¿Qué es lo que prohíbe este mandamiento? El tomar algo que no me pertenece. Eso es lo que prohíbe, si fuéramos muy específicos. Vayamos a algunos ejemplos, unos muy claros en el Antiguo Testamento que van a ampliar esta idea. Éxodo capítulo 22, del verso 1 al 4. Pon atención, me voy a ir a un paso medio, no tan acelerado, pero tampoco tan lento, porque no terminaríamos por causa del tiempo. Éxodo capítulo 22, verso 1 al verso 4. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o lo vende, pagará 5 bueyes por buey y 4 ovejas por la oveja. Pon atención a eso. Si una persona robaba un buey o una oveja,
y lo mataba o lo vendía, o sea, si ya no estaba en su posesión, ya se había deshecho de la cosa que había robado. Si era un buey, tenía que pagar 5 veces lo que había robado. Pero si era una oveja, solamente 4. Pon atención a eso, nos da algunas ideas, ¿ok? Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Se nos da un detalle ahí. Si la persona que entra a robar era sorprendida en el acto mismo y había necesidad de tener que forzarlo a salir, y en esa salida él moría, el que entró a robar, no iba a haber culpabilidad sobre la persona que lo mató. Pero si la persona que lo mató podía haber evitado la muerte, sí iba a haber culpabilidad sobre la vida de la persona, aunque fuera un ladrón. Vamos a continuar. Ciertamente el ladrón debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Quiero volver a hacerte notar estas cosas para que veas qué podemos aprender del Antiguo Testamento cuando hablamos del mandamiento de no robar. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Que no tomemos alguna cosa que no nos pertenece, pero ¿qué más hay ahí? Bueno, lo que noto rápidamente en este texto es que no se pagaba lo mismo por un buey que por una oveja, si tú te la habías robado y ya te habías deshecho de ella. Eso quiere decir que se tenía que restituir de acuerdo del valor de la cosa que tú te habías robado. Hay un sentido de justicia detrás de esta ley. ¿Te das cuenta? Dios no solamente ponía el mandamiento de no robar por no hacerlo, pero porque Él es un Dios justo y santo, y su carácter va en contra de la actitud de robar, de quitarle a alguien lo que le pertenece. En otras palabras, Dios aprueba la propiedad privada y que se respete tu propiedad privada, tus cosas, tus posesiones, tu esposa, tus hijos, tu carro, tu casa, etcétera, etcétera. Entonces no se debería de castigar igual, sino se castigaba dependiendo de lo que te habías robado, y no solamente se te castigaba metiéndote a la cárcel, se te hacía pagar un cierto número de veces lo que te habías robado. Eso casi no lo vemos ahora, ¿verdad? Sí hay un castigo, hasta cierto punto una fianza en el sistema judicial en el que vivimos, pero hay veces esta ley de que la persona restituya todo lo que se robó. Yo no creo que se vea cumplido en este contexto en el que vivimos. Muchas de las personas solo terminan en la cárcel porque no pueden pagar el agravio que han cometido. Pero lo justo que sería que la persona que cometió el agravio de lo que se robó, que lo pagara. Por lo menos que pagara exactamente la misma cantidad que lo que se robó, más aparte el agravio y el problema que hizo sufrir a la persona a la cual le robó. Eso sería justo, ¿no te parece? Porque ahora se aplica mucho un castigo que no va de acuerdo a lo que realmente es justo, aunque nuestro sistema sí trata de aplicar la justicia a la manera que mejor entiende. ¿Qué más sucedía? Bueno, si el ladrón perdía la vida, no siempre se castigaba a la persona que quitaba la vida. Tenía que ver mucho con la intención del que mató. Entonces hay un sentido otra vez de justicia, que Dios sí toma en cuenta las motivaciones que hay en nuestros corazones cuando tomamos las cosas. Alguien pudiera decir, no es lo mismo robarme una medicina porque tenía a mi esposa enferma y no tenía nada de dinero, que robar, ¿verdad?, a mano armada el banco de Wells Fargo. No es lo mismo. Los dos son robo, pero hasta cierto punto la motivación de los dos robos es diferente. Pero ninguna de las dos es justificada, porque también es robo. Dijo una persona, la persona que robó porque estaba desesperado podía haber mendigado o pedido. No sé si mendigar se escucha feo, pero podía haber rogado a alguien que le diera, que le prestara, porque su necesidad era grande. Entonces, como seres humanos siempre tratamos de minimizar el pecado para justificar, ¿verdad?, lo que hacemos. Y regularmente cuando tú confrontas a alguien con el mandamiento de no robar y le dices, ¿alguna vez te has robado algo?, regularmente se pone a pensar. Porque piensa más en las cosas agravadas y se compara con los ladrones y los estafadores,
pero no se pone a pensar, por ejemplo, cuando era niño y agarró un lápiz que no era de él, de su compañero, y se lo quedó. O cositas así que son muy pequeñas, muy simples, que también son hurto. Ahora, ¿qué más te puedo enseñar en el Antiguo Testamento acerca de qué es lo que Dios prohíbe? Dios prohibía, ¿verdad?, el tomar algo que no te pertenecía, pero hay detrás de ese mandato un sentido de justicia. De acuerdo a, Dios castigaba de acuerdo a la motivación del corazón de la persona. También vamos a mirar en el Antiguo Testamento que había una cuestión de trata de personas. Creo que es la mejor palabra que queda ahí. ¿Por qué trata de personas? Vayamos a Éxodo 21:16, muy cerca de lo que acabamos de leer, Éxodo 20. Éxodo 21:16. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Si la persona robaba alguna posesión, la tenía que restituir. Pero si la persona robaba, se dice yo creo más, ¿verdad?, robaba una persona, la mejor manera de entenderlo es si secuestraba a una persona o se llevaba a una persona en contra de su voluntad, la persona tenía que morir. Entonces sí hay una diferencia en castigo en cuanto a lo que te está robando, ¿verdad? Nadie moría por robarse una posesión, sino que si se le agarraba tenía que restituir. Pero si una persona secuestraba a una persona y lo agarraban en posesión de la persona o con la persona, aquí no explica de que si la persona ya había muerto, ya la había vendido, explica las dos, perdón, que si había sido vendida o todavía estaba en su poder, tenía que morir de todas maneras. ¿Por qué no le perdonaban la vida si entregaba a la persona de regreso? Bueno, porque hay un sentido de justicia detrás del mandamiento de Dios. Fíjate. No es lo mismo robarte una cosa de una persona que robarte directamente a la persona. ¿Por qué? Aunque robarle una cosa a la persona afecta, ¿por qué? Porque tú le estás robando a una persona, no es como que le estás robando a la naturaleza. No es como que le estás robando al aire. Pero si tú le tomas una posesión a una persona, le estás robando a la persona. Y merecía su castigo. Ahora, si tú atentabas contra la vida de la persona, era otra cosa. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de la persona. Y la imagen de Dios está en la persona. Por eso el castigo era mayor. Y si la imagen de Dios está en la persona y tú no estás respetando esa imagen de Dios, por eso tenías que morir, porque la imagen de Dios es algo glorioso, que todo ser humano debería de respetar. ¿Sabes por qué los seres humanos ahora secuestramos, robamos, agravamos, hacemos todas las cosas que hacemos relacionadas al robo? Porque no respetamos la gloria de Dios, la imagen de Dios, y mucho menos no la vemos en la vida de las personas. Y cada día, entre más pasa el tiempo, menos se mira la imagen de Dios en las personas. Las personas quieren ponerle un valor diferente a la vida de las personas que darle el valor que realmente tienen, porque la imagen de Dios está impresa en cada uno de nosotros como seres humanos. Primera de Timoteo 1, del 8 al 11. Pablo recuerda o cita hasta cierto punto este mismo principio del Antiguo Testamento. Fíjate, ve a Primera de Timoteo capítulo 1 del verso 8 al verso 11. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 8 al 11. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Aquí dice que la ley solo entonces ha sido instituida para el pecador, o sea, no le sirve al justo para nada. No, sí le sirve al justo. Lo que está diciendo es que las reglas que la ley tiene para las cosas malas que las personas hacen, aplica solamente para las cosas malas que están haciendo. Porque una persona que no está quebrando un mandamiento, bueno, el mandamiento pues no le va a poder aplicar un castigo. Pero me llama la atención lo que hace a Pablo aquí. Pon atención. Fíjate todos los pecados que menciona Pablo. Los transgresores y rebeldes. Para los impíos y pecadores. Para los irreverentes y profanos.
Para los parricidas y matricidas, me voy a detener ahí un poquito. Ya hablamos de no honrar al papá y a la mamá, ¿verdad? En el 5º mandamiento. Cuando hablamos de parricida y matricida, hablamos de personas que hacen ¿qué? Que matan a sus papás. Que le quitan la vida al papá o que le quitan la vida a la mamá. Eso aplicaría dentro del 5º mandamiento e involucraría también el mandamiento que dice no matarás. Pero pon atención a lo que él hace, es muy interesante. Él va enlistando ciertos pecados, pero va poniendo algunos en orden en relación con los 20 mandamientos. Pone algunos en relación con Éxodo 20, donde se encuentran los 10 mandamientos. Por ejemplo, parricidas y matricidas tienen que ver con el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Vean el siguiente, para los homicidas, tiene que ver con el 6º mandamiento, no matarás. El siguiente, para los inmorales, homosexuales, tiene que ver con el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Vemos variaciones dentro del adulterio, homosexualismo y todo tipo de inmoralidad sexual. Seguimos con el que sigue. Secuestradores, que tiene que ver con el 8º mandamiento, no hurtar. ¿En qué manera tiene que ver con el 8º mandamiento? Cuando se atenta contra la vida de una persona y se le priva de la libertad a una persona llevándote a la persona. No me voy a meter mucho al tema porque no tengo conocimiento del tema, de qué maneras sucede mucho la trata de personas en nuestro mundo. Muchas veces nosotros podemos hasta cierto punto aplicar mal cuando hablamos acerca de secuestrar personas, si no lo hablamos con sabiduría. Pero lo que te quiero enseñar aquí es que Pablo está pensando en que el hurtar sí tiene que ver con secuestrar personas, va de la mano y aplica en el mismo mandamiento. Eso es lo que me llamó la atención. Que él estableció un orden y los fue comparando con la ley moral de Dios que él conoce del Antiguo Testamento. Entonces, te puedes dar cuenta a través de estas dos porciones que te he dado que la seriedad de la justicia de Dios es algo muy importante. Es algo muy importante. Los seres humanos ya hay veces no tomamos en serio la justicia de Dios. Vemos los mandamientos de Dios y decimos, ay, nomás es una mentirita. Ay, nomás fue un lápiz que me robé de mi compañero. Pero ¿sabes bíblicamente de qué eres culpable por haber robado? De juicio. Uno pensara que uno es culpable del infierno por la acumulación de pecados, pero bíblicamente, según Pablo lo entiende en el Nuevo Testamento, según él interpreta el Antiguo Testamento y lo pone en el Nuevo Testamento, él interpreta que a unos pecados más simples que hemos cometido nos hacen dignos del infierno. Y si no estás convencido, vea las Escrituras, vea Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se ha manifestado. ¿Por qué? Porque Dios está molesto con el pecador todos los días, dice un salmo. La mayoría de las personas les gusta decir este versículo, ¿verdad? Bueno, no versículo, porque realmente no es algo bíblico, pero parece bíblico. Dicen las personas: Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. A ver, explícame esa. Está difícil esa argumentación. ¿Cómo puede ser posible que Dios ame y aborrezca a la misma vez a la persona? Porque la persona es la que está cometiendo el pecado. Y creo que a veces simplemente no se explica bien. Dios ama a una persona cuando la ve a través de los ojos de Cristo, porque lo ha perdonado todos sus pecados en Cristo. Y hasta cierto punto vemos la gracia de Dios común para toda la humanidad cuando el Señor manda a su Hijo a la cruz, al morir por pecadores como nosotros. Y la palabra que aparece en Juan 3:16, cuando dice mundo, es cosmos. O sea, Dios amó de tal manera que demostró a este mundo caído y muerto en pecado, al poner a su Hijo justo y vivir una vida perfecta y morir por pecadores como nosotros que no merecíamos más que solo castigo. Entonces, Dios es un Dios tan justo que cuando se quebra su justicia, Dios está molesto por lo que se ha hecho. Ahora, la ira es algo bueno, hermano. No quiero desarrollar mucho en la ira es algo bueno, no es algo malo. Porque cuando tu hijo comete algo indebido, tú te molestas. Es una emoción, un estado de ánimo que nos hace reaccionar para corregir lo injusto que se está cometiendo.
Tú te enojas cuando alguien se aprovecha de tus hijos. Un niño más grande viene y le pega, tú te enojas y quieres ir a defender. Pero que no solamente sea tu hijo, ¿verdad? Que cuando también tu hijo le hace a otro niño, también te enojas y vas y defiendes al otro niño. Esa es una justicia santa que viene de Dios, que Dios ha puesto en nosotros. Entonces imagínate, cada que nosotros robamos la justicia, cada que nosotros hurtamos es más importante, cada que nosotros hurtamos, la justicia de Dios está en contra de nosotros, porque ya hemos quebrado la ley de Dios. Y aunque no merezca el mismo castigo, la persona va al mismo lugar que una persona que posiblemente ha cometido robo agraviado un sinnúmero de veces. Eso es importante comprenderlo. Y para eso te llevé a lo que leímos en el principio, ¿verdad? Porque el fundamento de Dios, el fundamento de su trono es amor. ¿Cuál es el fundamento del trono de Dios? Justicia. Y cuando se quebra la justicia de Dios, ¿verdad? Entra la justicia de Dios a hacer cuentas con el ser humano. Viene el castigo de Dios sobre lo que aquella persona merece por haber quebrado la ley de Dios. Quiero ir un poquito más profundo en el Antiguo Testamento. Quiero que vayamos a Malaquías, capítulo 3, versos 8 y 10. Ya te hablé un poquito acerca de lo que es robar en el sentido de hurtar, en el sentido de tomar algo que no te pertenece. Ya te hablé un poquito que cuando la vida de la persona estaba en juego, por haber tomado la vida de esa persona y haberlo secuestrado, el castigo era mayor y el sentido de justicia era también mayor. Pero ahora quiero irme a un sentido más literal para los judíos en el Antiguo Testamento, porque Dios les pedía a ellos en Malaquías que dieran su impuesto. Recuerda que Dios era el presidente de la nación de Israel, él era el que gobernaba y no tenía diputados ni senadores. Él decidía, porque como eres perfecto, él podía determinar exactamente las reglas que debería de haber. No necesitaba tampoco, estableció jueces, pero no porque los necesitara, sino para aplicar lo que él mismo había decidido. No para que los jueces decidieran qué era lo justo por hacer. Entonces, como Dios gobernaba, les pedía un impuesto, aunque había más. Mucha gente piensa que solo daban el 10%, daban como el 20 y tantos % de todo lo que ellos tenían. Porque ese 10% era solamente para la vida religiosa, para que el sacerdote y el levita y el templo estuvieran abastecidos con todo lo necesario. Y entonces, ¿por qué te llevo a Malaquías? Porque Dios les dice, ustedes me han robado. ¿A qué nos ayuda esto a entender? Bueno, que en algún sentido el Antiguo Testamento nos da a entender que hay pecados de hurto o de robo que llegan a rebasar, ¿verdad?, el límite de Dios. Y que directamente Dios le dice a la persona, ¿sabes qué? Me robaste directamente a mí. Como si el pecado que estás cometiendo es todavía más agraviado. Mucho más agraviado, ¿verdad?, que secuestrar a una persona. Y dice, si no os traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. A muchas personas les encanta tomar esa escritura y traerla a nuestros tiempos y aplicarla igual, y no se puede. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el pacto que había hecho Dios con ellos era un pacto de obediencia. Tenían bendición en todas las áreas, siempre y cuando obedecieran los mandamientos que Dios les dio antes de entrar a la tierra prometida. Y entre más ellos se santificaran y obedecieran la ley de Dios, todas estas promesas se les iban a cumplir. Pero acuérdate de lo que se les cumplió a ellos. ¿Qué se les cumplió? Bueno, sus sandalias no se gastaban. Su vestido no se gastaba. Les caía comida del cielo. Y por si no fue suficiente, cuando renegaron, les mandó carne también. A nosotros no nos cae la comida del cielo, igual que a ellos, ¿o sí? Tú le oras a Dios y dices, Señor, no tengo para comida, por favor ayúdame. ¿Te la hace llover igual que a los judíos? No, porque ya no estamos en ese pacto. A ellos sí se las hacía llover del cielo. Y les ponía reglas específicas. Recoge este día, pero este día no recojas, porque si recoges, es como estarle robando a Dios, porque no estás haciendo caso a lo que Dios te pidió y vivía las consecuencias de quebrar ese mandamiento.
Entonces a los predicadores de ahora les encanta decir, oh, hay que vivir bajo cielos abiertos. Y la gente, sí, quiero cielos abiertos porque quieren la bendición. O cuando están enfermos, ¿verdad? Quieren manipular y mover a la gente para que reclamen sanidad, economía y todas las cosas buenas. ¿Y sabes cuál es el problema con todo eso? Que cuando tú vas al Nuevo Testamento, Jesús no lo traduce igual del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, dice que cuando nosotros demos, también vamos a recibir, y abundantemente, pero se está refiriendo a un principio en la manera como medimos a la gente. No se está refiriendo a un principio de cielos abiertos que te van a caer las riquezas del cielo. ¿Qué es lo que ha pasado con todos estos movimientos que enseñan esto? Bueno, que cuando tratan de aplicar estas ideas de recibir mucho dinero y que Dios te va a dar lo que tú sueñes o pienses, se van al África y comienzan a predicar eso, nadie les va a hacer caso. Los únicos que les van a hacer caso es los que están en una posibilidad de hacer dinero en un país como el de nosotros. Un país de primer clase o de segunda clase, donde en su economía del país es capaz de esforzarse trabajando o hacer negocios o hasta meterse a un negocio de pirámide para hacer dinero, pero donde hay la posibilidad. Y por eso a la gente le gusta creer eso. Ahora, yo no estoy en contra ni de la sanidad, ni de que tú tengas dinero. Pero muchas veces aplicamos muy mal la Escritura. El pacto que Dios hace en el Antiguo Testamento lo tenía específicamente con el pueblo de Israel. Y todos los que se sometían bajo ese pacto. Nosotros tenemos un pacto mejor. Y ese pacto es que el Espíritu Santo ahora vive dentro de nosotros. Y que si el Espíritu Santo vive dentro de ti, aunque aquí no seas rico, en el cielo vas a tener todo. Y nunca vas a necesitar nada. En el cielo vas a estar completamente sano cuando estés con Él con un cuerpo glorificado. Si se predicara más acerca de estas cosas, la gente no estaría tan desesperada en su momento de aflicción, sino que sería más fiel y más constante en su necesidad, porque la necesidad es real. No me quiero tampoco mofar de la necesidad de alguien, porque las necesidades son difíciles de llevar. No solamente les dice que le han robado, fíjate qué más les dice, bueno, qué más dice en cuanto a la palabra robar. Josué, capítulo 7. En Josué, capítulo 7, verso 24 al 26, Acán tomó plata, un manto, barra de oro, cosas que había robado del botín que habían tomado al haber derrotado unos enemigos. Y Dios había dicho que ese botín era para él. ¿Sabes qué hacía Dios con el botín de sus enemigos? Los enemigos de Dios eran aquellas naciones que cuando Dios venía y mandaba a los espías, en ocasiones para pedir permiso para pasar o en ocasiones para ir a tomar la tierra y ver cómo estaba la tierra para tener un reporte, cuando aquellos enemigos se levantaban en contra de lo que Dios iba a hacer y le impedían el paso a su pueblo, se convertían en el enemigo de Dios porque Dios estaba mandando. Dios estaba decidiendo lo que se iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que todos aquellos pueblos que les dieron malos momentos a Israel, al pueblo de Israel, en diferentes etapas de la vida de Israel, Dios trajo devastación a esos pueblos. Por ejemplo, Dios ordenó quitarle la vida tanto a hombres, mujeres como niños y no dejar a nadie vivo, ni animales. Completamente todo. Hace semanas les expliqué que no hay tal cosa como que hay alguien inocente. Dios no le está quitando la vida a nadie inocente, simplemente le está quitando la vida a personas culpables de pecado. Pero ¿por qué te hablé de esto? Porque mira lo duro que es esto. Le dice a Josué, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. ¿A quién? A Acán, la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía. ¿Es serio robarle a Dios? Muy serio. Entonces, ¿es serio quitarle la cosa a una persona? ¿Es serio
tratar con la vida de una persona, es más serio robarle a Dios. Ahora, algunos ejemplos de una manera rápida para irme a mi segundo punto. Algunos ejemplos que da, por ejemplo, Miguel Núñez en su libro de los 10 mandamientos es tomar algo prestado y no devolverlo, no pagar impuestos, piratería, plagio, robo de identidad, hackear. Los más jóvenes saben acerca de esos términos, a lo mejor nosotros los más adultos no. Robar o malgastar fondos de programas de ayuda social, que tiene que ver mucho con el gobierno. Sobrevalorar, sobornar. El robo laboral, robarle a Dios y muchos otros más. Algunos muy simples, como cuando tomas algo del trabajo que no es tuyo. Creo que las estadísticas dicen que hay como un 20% de pérdida por las cosas que un empleador toma, que un empleado toma de su empleador. Y entonces eso es hurto. Entonces, ¿por qué es tan serio el hurto? Porque merece ser castigado. Y el hurto merece el infierno, sea pequeño o sea grande. La diferencia es que entre más agraviado sea el hurto, mayor el castigo en el infierno. ¿Sabías eso? Hay diferentes tipos de castigo en el infierno y hay diferentes tipos de recompensas en el cielo. Y eso está en la Biblia. Cada uno será castigado de acuerdo a lo que ha hecho, porque Dios le va a hacer justo y le va a dar lo que se merece. Y al otro que ha sido perdonado en Cristo, porque ha creído en Cristo, no necesariamente le va a dar lo que se merece. Le va a dar lo que no se merece, que es darle perdón de sus pecados, darle la vida eterna en el cielo y aparte darle una recompensa que tampoco se merece. Pero como Cristo llevó el castigo de la persona, ahora Dios lo puede perdonar, porque Dios no es injusto, hermanos. Y mucha gente no entiende eso. Si tú le compartes el evangelio a una persona y no le hablas de los 10 mandamientos para que vea su pecado, el resto del evangelio no tiene sentido. Por eso te invito a que reflexiones. ¿Qué sentido será compartir el evangelio a una persona hablándole del amor de Dios, de que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, si no le haces ver el problema en el que está metido? ¿De qué sirve la otra parte? La otra parte del amor de Cristo solo sirve cuando profundamente Dios ha impactado el corazón de una persona que se ve a sí mismo como que está en problemas con Dios. Y que comienza a dar indicios de que quiere decir, ¿qué hago? ¿Voy para el infierno? ¿Qué hago? Confía en Cristo. Porque Cristo murió en la cruz por pecadores como tú. La pregunta número 2 es, ¿qué promueve el 8º mandamiento? Ya te expliqué, ¿verdad?, lo que prohibía o lo que prohíbe. Pero ahora te quiero explicar qué promueve. No solamente es no hagas algo, pero el mandamiento también promueve un estilo de vida. Y lo podemos ver en las Escrituras. Los voy a llevar a 3 versos de una manera rápida. Efesios capítulo 4, verso 28. Primero a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 11 y 12. Segundo a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 y 11. Efesios 4, 28. Primero a los Tesalonicenses 4, 11 al 12. Y segundo a los Tesalonicenses 3, del 10 al 11. Voy a darle una leída a los 3 juntos y te pido que pongas atención. Efesios 4, 28. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Fíjate qué principio encontramos ahí. Bueno, que no solamente es dejar de quebrar el 8º mandamiento, sino que también es hacer lo contrario de lo que el mandamiento prohíbe. No solamente es dejar de robar, pero ser una persona trabajadora a fin de que tengas para poder compartir. ¿Acaso compartir de lo que tú tienes no es lo contrario a robar? Tomar algo de tu posesión y dárselo a la persona que posiblemente no lo merece, pero que tú libremente se lo das. Entonces la Biblia en el Nuevo Testamento nos estimula a vivir un cierto estilo de vida que tiene que ver con este mandamiento. Si tú eres una persona que realmente crees en no robar, vas a ser un creyente que le gusta compartir. No solamente se queda en no quebrar el mandamiento, sino en hacer la motivación del mandamiento. Ve lo que dice primero a los Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Y a que tengan por vuestra ambición
el llevar una vida tranquila. Regularmente la palabra ambición se escucha como algo mal, pero mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Y a que tengas por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué principio vemos que nos enseña el mandamiento no robarás? Que vivas una vida honradamente, que te conduzcas apropiadamente en tus negocios, que seas una persona transparente, que eres una persona responsable, que trabajas. Yo me imagino que muchos de ellos se estaban convirtiendo en creyentes con la mentalidad de Cristo viene ya, ¿verdad? No voy a estudiar, no voy a hacer esto, no me voy a preparar, poniendo puras excusas para no glorificar más a Dios. Que no nos pase eso, hermanos, sino más bien todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Segundo a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 al 11. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Nota lo que dicen los apóstoles y Pablo. Nosotros les ordenábamos, no coman. Tú dices, ay, qué extremista, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo hizo eso? Por el tipo de creyentes, entre comillas, con los que él estaba tratando. Creyentes, ¿verdad?, que sabían acerca de la segunda venida de Cristo y se estaban convirtiendo en personas irresponsables que en lugar de ser trabajadoras y tener lo suficiente como para cubrir sus necesidades y aparte dar, se estaban convirtiendo en personas chismosas, entremetidas y que nada más provocaban pleitos a veces entre los hermanos y la iglesia, en lugar de ser una persona de provecho. ¿Qué nos enseña estos 3 versículos, hermanos? Bueno, que la prohibición del mandamiento me estimula también a ser una persona como invierto lo que yo gano de mi trabajo. ¿Me conocerá la gente por ser una persona dadivosa? ¿Me conocerán mis vecinos por ser una persona que comparto mis cosas con ellos? ¿Me conocerá la gente, mi familia y tal vez otras personas más lejanas que soy una persona que no me cuesta desprenderme de las cosas? Porque como soy una persona responsable, regularmente tengo para compartir. Y quiero ir a un último versículo, hermanos, que es un poquito difícil de interpretar, pero ya con la ayuda de Dios y muchos comentarios, pues ya uno ya puede sacar una mejor conclusión. Vean, Lucas capítulo 16, verso 8. Es una parábola que el Señor Jesucristo utilizó para enseñar un principio. Lucas capítulo 16 y verso 8. El Señor elogió al mayordomo injusto. El Señor aquí no es Dios, sino el Señor, el dueño, ¿verdad?, de las cosas que aparece ahí en ese contexto, el dueño de las tierras y el que tenía el administrador. Entonces aparece un mayordomo y un señor. El señor era el dueño y el mayordomo era el que le administraba sus posesiones. Dice que este dueño elogió a su mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Fíjate, ¿qué hizo este hombre? Este hombre administrador engañaba a su patrón, a su jefe, posiblemente cobrando más de lo que debía. Yo me imagino que él tenía su sueldo, hay una manera de que él tenía su sueldo, aquí no nos lo explica. Pero él posiblemente, a pesar de su sueldo, cobraba más de alguna manera para enriquecerse. En el momento que su amo se dio cuenta de lo que hacía, o su patrón, le dijo que le iba a quitar la administración. O sea, quedó quemado, su reputación quedó quemada. Posiblemente ya no lo iban a contratar en alguna otra empresa. Entonces se comenzó a preocupar. Bueno, no soy trabajador. Mi cuerpo no me ayuda para hacer trabajo físico, para irme al campo. Bueno, me da vergüenza mendigar. No, ve la mentalidad, o sea, ni en su necesidad tan grande, bueno, dice, bueno, era necesidad, ¿verdad? La que tenía, ¿qué era? Era más bien una estafa, una mentira, estaba robando. Y esta persona
llamó a los que le debían a su amo antes de entregar ya la administración porque se le iban a quitar y comenzó a preguntarle a varios cuánto debían. Uno de ellos dijo, yo debo 100. Y él le dijo, rápido, escribe 80. Otro debía 100 y le dijo, rápido, escribe 50. Aquí la pregunta es, la cuenta decía una cosa y el dueño tenía que saber cuánto se debía. ¿Cómo pudo este mayordomo engañarlos? Bueno, una conclusión muy buena es que de lo que él había ganado injustamente, él comenzó a cubrir. La otra parte, que el que tenía que pagar su deuda, no pagó. Pero él quiso quedar bien con aquellos que le debían a su amo, porque dijo, si yo quedo bien con ellos, al rato que ya me corran y ninguno me contrate de este trabajo, tengo a dónde, quien me recibe en su casa. Y por eso el Señor Jesucristo, al final, fíjate lo que Él dice, y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten nos reciban en las moradas eternas. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? ¿Que seamos injustos como ese hombre? No. Lo que está diciendo es que hay veces la gente en el mundo es más astuta para hacer negocios, para tener bienestar para su futuro, que nosotros para pensar en nuestro futuro en el cielo. Pon atención a esto. Hay veces la gente que no conoce a Dios es más lista para hacer negocios o para manipular, para robar, para engañar, para quedar bien con cierta gente, para que tengan garantizada su pensión o su retiro de vida o qué sé yo, que nosotros sembrar en el reino de Dios donde no se pudre nada de lo que damos para la voluntad y el reino de Dios. Dice las Escrituras que deberíamos de ser más sabios, aprender de ese hombre injusto que se preocupó por su porvenir. Nosotros también deberíamos de preocuparnos por nuestro porvenir en el cielo. Porque fíjate lo que él dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuáles riquezas injustas? Las de este mundo que se echan a perder. Para que cuando falten, o sea, para cuando te mueras y ya no estés aquí, seas recibido en las moradas eternas. ¿Te das cuenta? El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. El que es infiel en las riquezas injustas que se echan a perder de este mundo, no va a ser fiel cuando esté en el cielo. Bueno, o más bien no es digno del cielo, porque ¿cómo va a ser fiel? Y no quiero confundirlo, ¿verdad? Porque uno podría pensar, bueno, pero no voy al cielo por ser fiel, ni por administrar mis negocios, ni por no robar. Vamos al cielo solo por el sacrificio de Cristo, que ha muerto y ha sido castigado por todos nuestros pecados. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo aquí? Nos hace responsables del estilo de vida que vivimos. ¿Te das cuenta? Si tú eres de los creyentes que solo dices, ¿sabe qué? Pues yo no le robo a nadie. La pregunta sería, bueno, ¿a quién le das? Bueno, yo no me entrometo en la vida de nadie. Bueno, ¿a quién beneficias? ¿Me explico? El mandamiento no robar no solamente hace una prohibición, también estimula un cierto estilo de vida cristiano bajo el cual nosotros deberíamos de vivir. Entonces te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Y mientras comienzo a orar, le voy a pedir a Carlos si me puede ayudar a tocar. Y oremos para que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a comprender el porqué cada vez mejor de sus mandamientos. Y en este caso particularmente hoy el mandamiento de no robar y sus implicaciones. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de arrepentirnos nuevamente hoy. Señor, sabemos que la prohibición del mandamiento robar tiene que ver con no tomar lo que no me pertenece. Pero, Señor, no quisiéramos quedarnos en la prohibición solamente. En gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque ha sido castigado por todos nuestros pecados, la ira de Dios cayó sobre de Él. Dios no perdonó sin un precio. El precio fue el castigo de su Hijo en la cruz. ¿Cómo deberíamos, Señor, de vivir a la luz del mandamiento, del octavo mandamiento que dice no robarás?
viviendo una vida de testimonio, de trabajo arduo, de fidelidad, de honestidad, de claridad, de no menospreciar las cosas pequeñas que no me pertenecen, sino recordar que son robo también, por pequeña o grande que sea. Señor, si nosotros tuviéramos que ser examinados a la luz del octavo mandamiento, ninguno de nosotros alcanzaría tu gloria. Todos tendríamos que ser castigados. Aún muchos niños, porque muchos han robado. Señor, muchos de nosotros desde chicos robamos por primera vez. Y tu palabra dice que las maldades, los robos, los hurtos, los adulterios, todo sale del corazón, no de la sociedad, sino del corazón de nosotros, que es corrupto. Por favor, Señor, en esta mañana, fortalécenos con tu espíritu para tener más carácter como el carácter de Cristo. Ayúdanos a ser personas que somos fieles empleados, fieles empleadores, buenos administradores de lo que tenemos y que sembramos para las cosas espirituales de mi propia alma, de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Quisiéramos cambiar de un día para otro, pero Señor, sabemos que tú nos ayudas continuamente. Te pido que tú pongas ese querer en nosotros. Ayúdame a ver mi vida como alguien que tiene para compartir en medio de la necesidad. Y gracias, Señor. Gracias porque tú lo demostraste en la cruz al poner a tu Hijo por nosotros. Siendo rico y siendo el Rey del universo, lo entregaste todo, Señor, como si fueras pobre por nosotros, para enriquecernos con el perdón de pecados, para enriquecernos con el carácter de Cristo, para enriquecernos con el poder del Espíritu Santo, para obedecer tus mandamientos, Señor. Antes nos encontrábamos bajo el poder condenatorio de tu ley, pero ahora nos encontramos bajo el poder que ordena todas las cosas, que son tus mandamientos. Ayúdanos a ver los mandamientos tuyos como la oportunidad para amarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu iglesia, gracias por su fidelidad, gracias por su amor, por tu palabra y por la obediencia a tu palabra. Te pido que los motives esta semana a obedecer lo que aprendieron en esta mañana, Señor. Que consideren su vida a la luz del octavo mandamiento, Señor, y el estilo de vida apropiado. Amén.